un tramo de un discurso que duró 9 minutos en el que, como veíamos, el presidente de la Nación acusa a la Corte Suprema de la Nación por haber decidido lo que decidió con respecto a las elecciones de Tucumán y San Juan, de ser un brazo político, un brazo ejecutor de la oposición. Y nombró a Mauricio Macri de manera específica. Vamos a analizar este tema, vamos a tratar de analizar este tema en el fondo de la cuestión. Y estamos en comunicación con Antonio María Hernández, constitucionalista cordobés. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo le va? Hola, Marcos, muchísimo gusto, un placer. Gracias, doctor. ¿Cómo anda? Bueno, ¿qué se puede decir? ¿Cómo está viendo este tema? Por un lado, desde el punto de vista jurídico y ahora el presidente introduciendo también una cuestión política, ¿no? Bajo el punto de vista jurídico, los fallos son dos resoluciones de medidas cautelares, no son ninguna novedad. Ya la Corte tiene una posición claramente fijada al respecto desde 2013, cuando se impide la reelección de Gerardo Zamora en Santiago del Estero. Y en 2019 se ratifica esa posición de la Corte cuando hay violación de constituciones provinciales para buscar reelecciones en los casos de Hueretilnec en 2019 y de Casas de la provincia de La Rioja, de tal manera que era muy evidente que la Corte en estos casos, que son muy similares a los tres anteriores, en el caso concreto de Tucumán es la violación del artículo 90, es el caso de Mansur, y en el caso de Uñac es el artículo 175 de la Constitución de la provincia de San Juan. Claramente están buscando reelecciones más allá de lo que dice el texto constitucional y para colmo, con posiciones a favor de los tribunales electorales y de los tribunales superiores de justicia, lo cual nos lleva a otro problema de fondo, es decir, la falta de independencia del Poder Judicial que hay en muchas provincias. O sea que la Corte lo que hizo es cumplir con su deber constitucional. Se trata de cuestiones constitucionales federales porque están en juego los artículos 1 y 5 de la Constitución Nacional que obligan a un sistema republicano en provincias y municipios, lo cual significa que no debe haber reelecciones indefinidas, que por el contrario tiene que haber gobiernos limitados, tiene que haber mandatos limitados y obviamente la regla entonces es que no haya una reelección indefinida. Dudosa Así que legitimidad, dijo Alberto Fernández. Dudosa legitimidad, dijo. lo que pasa es que Alberto Fernández hace un análisis de tipo político desconociendo absolutamente la Constitución, desconociendo lo que es el control de constitucionalidad, desconociendo la jurisprudencia de la Corte. ¿Cómo será el grado de incoherencia que en el caso del 2019 el que planteó la inconstitucionalidad de la reelección inconstitucional de Hueretilnec fue Martín Soria, o sea, el actual ministro de Justicia de la Nación? Así que esto es para que se tenga una idea de cómo son las cosas. Por otra parte, el presidente viola directamente la Constitución al hacer estas manifestaciones y al utilizar la cadena nacional, porque el artículo 109 le prohíbe intervenir en cuestiones judiciales. Así que todo esto lo que revela son las violaciones constitucionales del propio presidente y la muy débil calidad institucional que hoy tiene la Argentina. Le cuestionan la oportunidad también a la Corte Suprema, es decir, a 5 días de las elecciones cuando hace mucho que tenía los expedientes en su poder para decidir. Eso no es cierto. Los tenían desde hace muy poco tiempo. En un caso hace 14 días, en el otro caso hace 26 días. Esa es una información falsa que están repitiendo, obviamente, los que responden al oficialismo. Por otra parte, cuando había ocurrido esto que mencioné de la provincia de Santiago del Estero, la resolución fue exactamente 5 días antes. ¿Por qué la Corte no tenía otro camino? Porque no había más tiempo y porque si se permitía el acto electoral íbamos a estar hablando ya de hechos consumados, con lo cual la violación de la Constitución se iba a producir. Ahora lo que tiene que hacer la Corte Suprema es dictar la sentencia de fondo y oportunamente se fijará la elección para el tramo de gobernador y vicegobernador
en las dos provincias. ¿Por qué no se puede hacer en el caso de Tucumán ahora? Porque es tan vergonzoso el sistema electoral de la provincia de Tucumán que hay 61 colectoras que están junto a la candidatura de gobernador y vicegobernador. Recuerden ustedes lo que nosotros prohibimos desde la Comisión Consultiva de Expertos en Córdoba, que era precisamente las colectoras de votos, etcétera. Pero ellos han vuelto a todo este sistema, las colectoras, ley de lemas, etcétera. Cancha inclinada. Esto es lo que está ocurriendo en estas provincias. Violación completa del sistema republicano y menos mal que la Corte Suprema está cumpliendo con su deber de asegurar la supremacía de la Constitución con competencias específicas en la materia y donde también veo opiniones de ministros nacionales que también revelan el desconocimiento de la Constitución al decir que hay intromisión de la Corte Suprema. Claro, desconocen cuál es la función de la Corte Suprema. Es el más federal y el más nacional de los poderes del Estado, porque cuando se trata de la defensa de la Constitución Federal, vos podés revisar una ley, una sentencia o un acto de poderes provinciales o municipales, que es lo que ha hecho ahora, como a lo largo de la historia, la Corte Suprema de Justicia. Antonio, hay un acto originario de todo esto, que es el fondo de la cuestión, porque son discusiones sobre las consecuencias. El tema es si podían presentarse para un nuevo periodo o si estaban violando precisamente la Constitución que pone un límite. Porque si no se podían presentar, no se podían presentar, digamos, no hay demasiada discusión. No tengan la menor duda que como lo estás diciendo, el problema surge, el primero que impugna a Uñac es Gioja, también peronista como él, porque le dice está violando la Constitución de la provincia, solo se permiten 2 reelecciones y acá resulta que va por la tercera reelección. Así que no hay ninguna duda el caso de Uñac. Y el otro caso, el de Mansur es peor. Fue 2 veces vicegobernador con Alperovich y 2 veces gobernador. Y ahora, pese a que se lo prohíbe el artículo 90 de la Constitución, se presenta para un 5º mandato, en este caso como vicegobernador. Una vergüenza. Es decir, sabían que no se podían presentar, Antonio, de eso no hay ninguna duda. No hay ninguna duda, pero lo que pasa es que actúan con total impunidad, como tienen tribunales superiores que les responden, el problema no estaba ahí. El problema estaba en la reacción de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, pese a todos los problemas que tiene, defendió la Constitución y cumplió con su rol constitucional. Si hay algo que está haciendo bien esta Corte Suprema, es la jurisprudencia que tiene específicamente en materia federal y municipal. Por eso es vergonzoso que se le ataque diciendo que no está cumpliendo con su rol federal. Es exactamente lo contrario. Antonio, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Hasta cualquier momento y siempre es un placer tomar contacto contigo. Igualmente, Antonio. Gracias. Antonio María Hernández, constitucionalista cordobés, hablando sobre un tema que está provocando muchas repercusiones a nivel nacional, que fue la suspensión a través de 2 medidas cautelares de las elecciones provinciales que estaban previstas para este fin de semana en San Juan y en Tucumán. El gobierno con un discurso muy fuerte en contra de la Corte Suprema, un discurso de corte eminentemente político. Antonio María Hernández nos decía que la Corte está actuando de acuerdo a los antecedentes, de acuerdo a cómo ha venido actuando en este tipo de casos, en situaciones similares, anteriores, e incluso planteó que los mismos tiempos se tomó la Corte para resolver en elecciones anteriores. El tema de fondo, que lo hablamos al último con Antonio María Hernández, es ¿se podían presentar o no se podían presentar? ¿Están habilitados constitucionalmente Uñac y Mansur para ser candidatos nuevamente? Bueno, Antonio María Hernández nos decía que es clara la letra de la ley, las 2 constituciones, y que por lo tanto no podían ser reelectos, no estaban habilitados para ser reelectos nuevamente tanto Sergio Uñac como Juan Mansur. Vamos a cambiar de tema. Ayer fue el día de inicio, el punto cero de la campaña en Córdoba, una campaña que va a durar 45 días de cara a las elecciones del 25 de junio. Se lanzaron en simultáneo tanto Luis Juez, candidato de Juntos por el Cambio, después de un fin de semana muy virulento que tuvo Juntos por el Cambio,
en el armado de las listas y que ha dejado consecuencias y heridas